Muy buen día. Habiendo el coro. Día, presidente. Buen día, Buen colegas. día, señor senador Monjes. Muy buen día. Tenga un excelente día. Habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado de la República del Paraguay. Muchas gracias por su participación a todos y todas, y en especial a la senadora Desiré. Muchas gracias, senador. Ingeniero. Buenos días, presidente. Buenos días, señores senadores. El primer proyecto del orden del día es el proyecto de ley que modifica la ley número 6152 que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y establece su carta orgánica. Para este proyecto de ley están invitados el licenciado Carlos Alberto Olmedo, ministro de Urbanismo, en representación del Ministerio de Hacienda, el viceministro de Economía Iván Haas, y también estaba invitado el proyectista, el senador Enrique Salim Busarqui. Presidente. Muchas gracias. El licenciado Pereira Olmedo, ¿está? Se están conectando ahora, presidente. Vamos a escucharle y después vamos a escucharle al representante del Ministerio de Hacienda. Es un proyecto bastante delicado. Ayer leía yo en las noticias que la AFD ha firmado un contrato de préstamo de $100 millones sin aval del Tesoro, con una nueva ley que le habilita su carta orgánica. Yo creo que esto que está presentando el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo es más o menos semejante. Adelante, ministro Pereira, por favor. Muy buen día. Muy buen día, señor senador, y en su persona a todos los que están conectados en esta sesión. Agradecido por la oportunidad y me gustaría, para ser breve, comentar como inicio a la participación de que este proyecto de modificación incluye varios artículos que brevemente voy a señalar para explicar las implicancias que tenemos en materia administrativa por la burocracia que representa, antes de desarrollar el punto que es el objeto de la convocatoria, que es la explicación y las fundamentaciones de la posibilidad de que el Ministerio pueda tener esa posibilidad de estar facultado a emitir bonos y volver a tener la autarquía financiera que tenía anteriormente, antes de su conversión a ministerio en la época en que era la Secretaría, y teniendo en cuenta que entre los antecedentes fue el Banco Nacional de la Vivienda, por eso tiene una cartera de préstamos emergentes de las ventas de viviendas económicas en aquella época. Este proyecto, el artículo 9, hablaba del nombramiento y requisitos sobre las incompatibilidades e inmunidades. Y ahí lo que se plantea es que el ministro será nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, deberá ser paraguayo natural, haber cumplido 35 años de edad como mínimo y poseer el título universitario, demostrando suficiente y probada idoneidad técnica y amplia experiencia en urbanismo o especialidad en políticas públicas habitacionales. Simplemente es esa la introducción. Luego está el artículo 10 y en el inciso 14, solicitar el nombramiento y remoción de los viceministros, nombrar y remover a directores generales, el secretario general y el secretario privado del ministerio de conformidad con la ley. Actualmente todo se hace por decreto y eso realmente
hace de que el ministerio funcione lentamente y no podamos hacer rotaciones de direcciones estratégicas o incorporaciones o cambios. En el artículo 13, el inciso B, ahí se refiere a la posibilidad de hacer esos cambios con resolución del ministro. Los directores generales, el secretario general, el secretario privado y demás cargos serán nombrados por resolución del ministro en concordancia con el artículo 4, inciso C, de la ley 1626 de la función pública. Y finalmente, la derogación en el artículo, la derogación de los artículos 30 y 31 de la ley 6152, que prácticamente hacen viable una condonación de las deudas atrasadas que están dentro de la cartera de la institución. Y me gustaría leer simplemente, a solo efecto de que quede comprendido, la razón del pedido de derogación de esos artículos. Dice el artículo 30, los programas de créditos no hipotecarios que se encuentren activos que fueran implementados por el entonces Consejo Nacional de la Vivienda, CONAVI, órgano sustituido posteriormente por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, SENAVITAT, continuarán hasta su total cancelación de la siguiente manera. Inciso A. Cancelación de saldos a aquellas familias cuyos ingresos promedio familiar sea menor a un salario mínimo vigente y el saldo de la deuda sea menor a 30 unidades de salario mínimo. Y el inciso B dice, las familias afectadas por incapacidad grave de cualquiera de sus miembros, certificado por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la CENADIS, y con la presentación de los requisitos establecidos en la Ley 5945, también ahí se explica de que están autorizados a proceder a la cancelación de la deuda y a la concesión de espera temporal en el pago de sus cuotas a favor de aquellos beneficiarios que se encuentren imposibilitados de cumplir con su obligación de pago. Y el artículo 31 habla de los programas de créditos hipotecarios que se encuentren activos, que fueran implementados por el Consejo Nacional de la Vivienda, CONAVI, y posteriormente por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, SENAVITAT, serán transferidos al Banco Nacional de Fomento al 50% de su valor a ser implementado en un plazo no mayor a 18 meses de la promulgación de la presente ley. Ahí pueden ver perfectamente de que casi es una simple presentación demostrando de que la persona no está teniendo ingresos en su núcleo familiar o tenga la discapacidad de algún miembro certificado por la CENADIS, y con ese simple salvoconducto prácticamente estamos obligados a cancelar la deuda. Y en el artículo 31 es hacer una cesión prácticamente de toda la cartera hipotecaria al 50% de su valor a la banca pública, al Banco Nacional de Fomento. Entonces, señor presidente, nosotros creemos, además, 18 meses de la vigencia de la ley 6152, eso ya ha prácticamente vencido, ¿verdad? Ese hecho no se ha realizado, cuando yo ingresé hace poco más de 16 meses y días, no existen antecedentes de que se haya cumplido ese requisito, y sí existen antecedentes de que hay personas o deudores que se han acogido a los beneficios del artículo 30, inciso A. Habiendo hecho esa aclaración, señor presidente, me gustaría brevemente explicar las razones de la facultad de poder emitir bonos dentro de la institución, ¿verdad?
Como todos sabemos, el Ministerio de la Vivienda solamente cuenta con recursos del Tesoro Nacional, fuente 10, y los ingresos institucionales que tiene están ceñidos estrictamente a aquella cartera de crédito que cuando yo ingresé en el mes de noviembre del 2020, la morosidad era del 97%. Actualmente esa morosidad está reducida al 52%. Con la misma gente en situación de pandemia y con mucho trabajo, con notificaciones, más de 10.000 notificaciones que hemos hecho, visitas casa por casa y una campaña de educación financiera y de flexibilización y reducción de tasas y de intereses moratorios y compensatorios, pudimos reducir esa morosidad sin haber contratado funcionarios orientados al sector financiero, prácticamente con el mismo esfuerzo y con la misma cantidad de funcionarios que ya cuenta el Departamento de Desarrollo Inmobiliario del Ministerio de Urbanismo. Precisamente para dotarle de una mayor posibilidad de ofrecer una mejor y ampliación de ofertas al sector de la clase media, a través de la Ley 5.316 del año 2016, nunca antes se ha establecido la posibilidad de que las familias de clase media también puedan ser beneficiadas con un subsidio. En esa ley se habla de un subsidio de entre el 5 y 20% sobre el valor de la vivienda a adquirir o al departamento a adquirir, en un tope de 595 millones de guaraníes. Y hemos hecho una serie de reprogramaciones de programas que en ejercicios anteriores no han impactado socialmente, y tenemos la adhesión de todo el sistema financiero que confió en esta administración, ¿verdad? De poder casi 14.000 millones de guaraníes, que era el saldo que pudimos contar para poder hacer el primer lanzamiento a las clases medias dirigida a aquellas personas y familias que trabajan y que ganan entre un salario mínimo y medio hasta 7 salarios mínimos. Y a la fecha de hoy, 23 de agosto, nosotros estamos ya prácticamente llegando a 300 familias que hemos entregado ese subsidio habitacional para que hoy esas familias puedan sustituir el alquiler por su propia vivienda, sustituyendo la cuota de alquiler por la cuota que el sector financiero, en este caso, estaría financiando ese saldo para que pueda hacer para poder ver el esfuerzo de su trabajo y poder tener el anhelo de contar con su vivienda propia. Ahí es donde nosotros hemos recibido y estamos precisamente en este momento lanzando un segundo producto para aquellas familias o personas que ya tengan un terreno, para que puedan construir en su propio terreno. Ese va a ser el segundo producto que el Ministerio de Urbanismo ahora va a estar lanzando. El primero de ellos es la que acabo de explicar, Mi Vivienda, para las personas que puedan comprar una casa o un departamento terminado. Este segundo producto está orientado a aquellas familias que ya tienen un terreno y que utilizando ese predio propio pueda hacer la construcción de su propia vivienda. El Ministerio todavía tiene un pequeño saldo para compartir el aporte estatal, que es el subsidio habitacional, pero ya no tiene otros recursos para otros programas. Si nosotros tuviéramos la posibilidad cierta de poder emitir bonos previa autorización, por supuesto, del Ministerio de Hacienda, en su carácter de titular del equipo económico, nosotros estamos presentando proyectos y hemos hecho los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera de poder rentabilizar los inmuebles que tiene el Ministerio. El Ministerio tiene un inventario muy importante de inmuebles, pero por ley nosotros no podemos enajenarlos
tenemos que tener siempre la autorización del Poder Ejecutivo para eso. Por tanto, estamos solicitando 3 decretos puntuales sobre el cual estaríamos haciendo los primeros llamados para poder hacer equipo con el sector privado, que finalmente es donde está concentrada la liquidez. Este llamado va a permitir que el ministerio aporte el inmueble, se haga el llamado a licitación pública, nacional o internacional, y así puedan ser construidos o desarrollados los proyectos inmobiliarios, en este caso para 90 departamentos, 262 departamentos y 3.000 soluciones habitacionales. Eso ya está prácticamente en poder de la presidencia y eso demuestra el éxito que tiene el trabajar conjuntamente con el sector privado y es una herramienta que nos permitiría hoy rentabilizar estos activos inmobiliarios que están ociosos y que el único riesgo que corremos es de que se nos ocupen o que varias familias puedan invadir estos inmuebles con que cuenta el ministerio y tampoco tenemos recursos para salvaguardar la integridad y la seguridad de que eso no ocurra. Creemos de que esta captación de bonos no correría ningún tipo de riesgo, primero porque estaría siendo autorizado, evaluado y revisado por el Ministerio de Hacienda. Segundo, para garantizar la aplicación de esos recursos captados, precisamente se utiliza la figura del fideicomiso, que garantizará la construcción del desarrollo inmobiliario para el cual fue propuesta la emisión de bonos, y una vez terminado ese desarrollo inmobiliario, obviamente el sector financiero finalmente va a vender a cada uno de los beneficiarios finales y todos esos recursos quedarán en el fideicomiso para devolver a los bonistas o a los titulares o a los inversionistas, como se quiera llamar. Y de esa manera el Ministerio de Urbanismo también va a tener un plusvalor de lo que habría sido en un momento un terreno baldío, va a ser convertido en un complejo de soluciones habitacionales que obviamente va a tener un plusvalor por encima de lo que podría costar solo el terreno. Y en ese contexto, lejos de solicitarle recursos al Ministerio de Hacienda, nosotros podríamos también entregarle al Ministerio de Hacienda algún porcentaje de lo que le represente de ingreso a la institución para que eso también vaya en beneficio de la amortización de la deuda pública, que yo comprendo perfectamente que es el coeficiente que debemos de cuidar. Y por eso luego se pone y se plantea de que necesariamente tiene que estar autorizado, monitoreado y verificado por el equipo económico, o sea, por el Ministerio de Hacienda. Nosotros hacemos esta petición simplemente para que se tenga una autarquía financiera y se pueda realmente poder cumplir el rol de lo que hoy nuestra Carta Orgánica nos faculta, ¿verdad? El Ministerio de Urbanismo hoy es el órgano rector para todas las políticas públicas orientadas al urbanismo, vivienda y hábitat, pero con los recursos que tenemos no podemos desarrollar todo ese enorme desafío que tenemos hacia adelante con una visión prospectiva para poder ofrecer una mayor diversidad de oferta de soluciones habitacionales a la clase media, sobre todo, que es la que todavía está un poco postergada en este mercado. Y el mercado está ahí, ¿verdad? El mercado objetivo está a diario, uno puede percibir la necesidad y la manera en que la gente solicita soluciones habitacionales en un momento post pandemia, donde realmente hay muchas familias que siguen trabajando desde sus propias casas a través del teletrabajo, y los desarrolladores inmobiliarios han entendido de que las necesidades habitacionales también han cambiado. Por eso hay hoy departamentos de monoambiente, de 1 o de 2 dormitorios, mucho más versátil, mucho más confortable y sobre todo
con precios que se compadecen con la nueva realidad económica y social que nos afecta como país en un momento complejo, donde estamos saliendo de una pandemia y donde la gente necesita tener un abanico de alternativas viable para poder acceder a una vivienda sostenible y a una vivienda propia. Sin otra fundamentación que agregar, quiero destacar nomás también todo el apoyo que recibimos del Ministerio de Hacienda, y quizás el Ministerio de Hacienda no estaría de acuerdo, y yo comprendo la posición, ¿verdad? Por una cuestión de política fiscal, entiendo de que esto no sería no estaría enmarcado dentro de los criterios técnicos que ellos manejan, ¿verdad? Pero justamente por eso nosotros ponemos como una condición sine qua non de que sea el mismo Ministerio de Hacienda quien evalúe cada proyecto que pueda ser presentado para la posibilidad de emitir bonos. Con esto termina mi participación, señor presidente. Me quedo atento a cualquier tipo de aclaración. Muchas gracias. Voy a pedir la opinión del viceministro Iván Jara. Bueno, muy buen día, presidente. Gracias por la palabra. Un saludo a todos los miembros de la comisión, también al ministro Pereira. Brevemente, presidente, para no extenderme mucho, yo quisiera ir directamente al punto que mencionó el ministro Pereira en su última intervención. Por favor. Como él bien ya adelantaba, nosotros en su momento nos despedimos respecto a este artículo 7, inciso B, y el artículo 17, inciso M, del proyecto de ley en análisis, que hace referencia a la emisión de bonos por parte del MUB. En ese informe que nos habíamos pedido en su momento, se mencionaba obviamente que el Ministerio de Hacienda es el responsable de la política fiscal, también el responsable de la política de endeudamiento. Así que habilitar que organismos y entidades del Estado, que no sean entidades bancarias, puedan emitir sus propios bonos, representa realmente un riesgo a la sostenibilidad a largo plazo de la política de endeudamiento y fiscal, ¿verdad? Yo le comentaba antes de la reunión también al ministro Pereira, porque hablaban por teléfono, si hoy le damos al MUB, después, ¿qué nos quita que otros ministerios vengan a pedir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí se descentraliza el control tanto de la política fiscal y de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Y finalmente no hay que olvidar que el MUB forma parte de la administración central, por lo tanto, todo tipo de erogación finalmente va a terminar pagando el Ministerio de Hacienda. Entonces, realmente nosotros nuestra posición es contraria a estos dos artículos que mencioné, presidente. Y bueno, me quedo por ahí. Si tienen alguna consulta adicional, estoy a disposición, presidente. Muchas gracias. Le voy a pedir la palabra al senador Rasmussen y luego al senador Monjes, y el que quiera después opinar sobre este punto. Y por favor, el senador Fassetti también pidió la palabra. Senador Rasmussen, ayer la AFD firmó un contrato de préstamo de 100 millones de dólares con el Citibank, creo, bajo una figura de su nueva carta orgánica, sin participación ni aval del Tesoro. Este punto sí podría explicarnos, ilustrarnos, y cuál es la diferencia con este ministerio. Gracias, senador. Gracias, presidente. La verdad que desconozco este contrato de la AFD en particular, ¿verdad? Lo que sí, yo comparto la posición del Ministerio de Hacienda y ya lo expresé con anterioridad de que es, por decirlo mínimo, muy peligroso que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat o cualquier otro ministerio, MOPC eventualmente también, emitan bonos, ¿verdad? Porque descentralizar las finanzas públicas puede llevar a un caos importante, ¿verdad? Con relación a la AFD,
hay varias diferencias sustanciales. La primero, que yo entiendo que la AFD, si es que firmó un contrato de préstamo, eso igual va a pasar por el Congreso, porque ellos, inclusive bajo la última norma, tienen que pasar por el Congreso porque hay garantía soberana, digamos, del Estado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la AFD es una entidad de préstamo, digamos, que recupera el capital. El Ministerio de Urbanismo no necesariamente, ¿verdad? Entonces, por lo menos, mi posición es acompañar la posición del Ministerio de Hacienda por rechazo del presente proyecto de ley. Presidente, gracias. Muchas gracias. Senador Monjes, por favor, una opinión. Gracias, presidente, por la oportunidad ya de opinar sobre el tema, casi en la misma línea expresada por el senador Rasmussen. Aquí pueden firmar todos los empréstitos, todos los ministerios que quieran, pero esos empréstitos quedarán en la firma si no pasa por el Congreso. Nunca se podrán ejecutar porque solamente el Congreso tiene la atribución, la competencia constitucional de aprobar los empréstitos del país, y una vez aprobado se le asignan a las instituciones involucradas. Respecto al proyecto del ministro Carlos Pereira, me parece loable porque hay un gran déficit en el tema habitacional. Sin embargo, en el mecanismo del financiamiento, yo creo que él sabe más que nadie, porque fue presidente de banco y también es economista. No podemos seguramente descentralizar la actividad, la emisión de bonos, que hoy día es competencia del Ministerio de Hacienda. Es como si fuera querer emitir billetes del Banco Central, que alguna institución o alguna entidad bancaria pueda hacer. Entonces, lo que yo rogaría respetuosamente, buscar diálogo mediante con el Ministerio de Hacienda, encontrar un mecanismo que permita finalmente tener la anuencia de la institución rectora de la emisión de bonos para poder llevar adelante un proyecto loable, que es la atención a la alta demanda de viviendas, principalmente de ese sector más carenciado, y por qué no decirlo también, es el sector de la clase media, que necesita satisfacer sus necesidades en términos de vivienda, presidente. Es lo que puedo opinar. No cortar el diálogo con el Ministerio de Hacienda, buscar unas aristas comunes que les permitan sustentar el proyecto y llevar adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Silva Facetti. Gracias, Por favor. presidente. ¿Me escuchan? Bueno, yo tengo una postura contraria a los colegas. Considero que la propuesta realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es sumamente interesante, en el sentido de que del mismo cuero sale la correa. Lo que ellos están proponiendo es utilizar activos hoy prácticamente dormidos y abandonados, que son muchos por la constitución misma que tuvo en la conformación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No es un ministerio del Poder Ejecutivo al igual que los otros que están conformados solamente para una misión, sino que se conformó de lo que antes era una entidad financiera. En ese transcurso recibió muchos activos y que hoy son inservibles. Y yo entiendo perfectamente cuando hablan de qué hacer con los inmuebles, porque es un problema que tiene también, por ejemplo, otra institución muy grande, que es el Instituto de Previsión Social, que tiene 1.200, 1.400 inmuebles, y que realmente, que a diferencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es un instituto, es activo de los aportantes. En este caso es activo del ministerio. Y lo que está proponiendo el ministro
es realmente una solución y ojalá todos tuviesen la visión que tienen el de tratar de dar soluciones con lo que se tiene a mano. Poner todo lo activo dentro de un fideicomiso y del fideicomiso generar el capital para poder dar cumplimiento a sus fines, evitando con el sector privado en condiciones favorables para un sector que hoy está siendo relegado y que es sumamente importante fortalecer, que es la clase media. Entonces, me parece una excelente idea. Lo que se va a hacer es utilizar lo que tiene, que no puede usar, que no existe manera de usar, porque eso significa darle un presupuesto que después de la pandemia es mucho más difícil y sería recurrir a préstamos, y tuvieron la creatividad de que con las herramientas disponibles, con lo que tienen a mano, están creando un mecanismo de acceso a la vivienda, a proyectos conjuntos con el sector privado, y que no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Va contra la tesis, y es lo que yo decía, por eso me parece muy interesante que venga hoy la gente de Hacienda, ¿verdad? Va contra la tesis constante y uniforme que tuvimos desde el año 2000, 2003 en adelante, de la centralización de la administración por parte del Ministerio de Hacienda, pero por otro lado, sí tiene esa pizca de creatividad administrativa que tanto reclamamos para poder dar soluciones sin tener que recurrir al único mecanismo que tenemos hoy en nuestra administración pública, que es dar plata de presupuesto hoy que estamos financiando con préstamos, y con eso, con la plata en efectivo en la mano, la administración busque soluciones. Así que yo le felicito a la gente del Ministerio de Vivienda, porque ojalá todos tuviesen esa visión de sacar la tira del mismo cuero, y adelanto mi apoyo al proyecto. Gracias, presidente. Viceministro Haas, pidió la palabra. Gracias, presidente. Solamente para aclarar un poquitito, ya que se tocó el tema de AFD. Realmente, si uno mira la nueva Carta Orgánica de la AFD, ya en su artículo primero, estamos hablando de la Ley 67-69, le otorga la posibilidad, voy a leer textualmente, dice: para la obtención de recursos, la AFD podrá, por resolución del directorio, emitir bonos de moneda nacional o extranjera con o sin garantía del Estado, preautorización del Congreso Nacional en el presupuesto de la Nación. Entonces, si nosotros vamos también a la ley de presupuesto de este año, tenemos ya la autorización a favor de la AFD de tomar endeudamiento, ya sea vía bonos o préstamos. Entonces, ellos están haciendo uso de ya esa autorización, tanto en su carta orgánica como lo que se le aprobó en el presupuesto general de gasto, ¿verdad? Solamente para aclarar eso, porque creo que había una suerte de confusión, ¿no? Y respecto, nuevamente volviendo al tema que nos convoca hoy, para reforzar un poco la posición de Hacienda, yo entiendo la idea que presenta el MUS realmente a través de este fideicomiso que se pueda recuperar tal vez a través de la venta de departamentos, de casas, estos puedan tener un ingreso propio y que con eso se repague los bonos, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener muy en cuenta que estamos nosotros pendientes del nivel de morosidad que podría tener, por ejemplo, esa cartera, ¿verdad? ¿Qué podría ocurrir si es que la morosidad es alta, si los recursos no alcanzan a pagar los bonos? Eso es un primer punto. Y segundo, no deberíamos perder de vista que los bonos eventuales que pueda emitir un ministerio van a ser a un costo mayor que el que pueda emitir el propio Ministerio de Hacienda con garantía del Tesoro. Entonces, detrás de esto, finalmente lo que estamos percibiendo nosotros como Hacienda es que el financiamiento de la vivienda bajo esta figura le va a salir más caro al Estado. Por eso yo refuerzo lo que mencionaban también algunos senadores, de no cortar el diálogo con el Ministerio de Urbanismo y tal vez, ¿por qué no estructurar esto? Pero sí a través de emisión de bonos del Tesoro, ¿verdad? Que una vez vendidas esas propiedades que pueda construir el MUP, sí pueda retornar ese dinero, pero al Ministerio de Hacienda para el repago de los propios bonos que emite el Ministerio de Hacienda. Obviamente esto hay que desarrollar bastante, ¿verdad? En reuniones, pero por ahí viene nuestra visión, presidente. Agradezco la palabra. Muchas gracias, senador Rasmussen. Gracias, presidente. Simplemente para aportar un poquitito más al diálogo, ¿verdad? A ver, yo creo que es muy
interesante la idea del ministro, ¿verdad? Y es muy válida porque yo entiendo que se siente y probablemente sea la realidad un poco rezagado ante tanta responsabilidad y no poder accionar al respecto, ¿verdad? Pero volviendo a lo que decía el colega Monge, ¿verdad? Yo creo que esto debería venir como una política desde el Ejecutivo, como una política de Estado, ¿verdad? No en compartimientos estancos. Y también me pregunto si esto finalmente es legal y constitucional, ¿verdad? Ahí el proyecto de ley, por ejemplo, habla de que el ministro podrá vender inmuebles, ¿verdad? Bajo su sola responsabilidad, ¿verdad? Yo no sé si un ordenador de gasto designado por un decreto que finalmente es un ministro, ¿verdad? Quien sea el ministro, hablo ahora, pueda tener es casi lo mismo que el IPS comience a vender sus inmuebles, ¿verdad? Y cómo se maneja ese dinero, o sea, se puede, acá tenemos que legislar no para un ministro en particular o para un ministerio en particular, sino pensando en los próximos 20, 25, 30 años y cuidar que la burocracia estatal realmente se puedan controlar los recursos, ¿verdad? Imagínense que pueda venir un ministro con malas intenciones que a su solo criterio vendan todos los inmuebles del MUP y mal utilice ese dinero, ¿verdad? Puede ser muy peligroso. Por eso es que existe esta burocracia además. Yo por lo menos entiendo que emitir bonos sin garantía estatal luego me suena también inconstitucional, ¿verdad? O sea, un ministro designado por decreto que emita bonos en nombre de quién, del Estado o no, o del ministerio. El ministerio no tiene personería jurídica, además el Poder Ejecutivo es unipersonal y depende del presidente de la República, ¿verdad? Los ministros son cargos de confianza circunstanciales, ¿verdad? Entonces, a mí poco para reforzar nomás la idea que el concepto yo creo que está bueno, ojalá esto dispare a una política de Estado del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, que aparentemente no tiene o no es suficiente para la creación de fondos para viviendas, pero por lo menos como está planteado, yo creo que tiene eh, muchos puntos que pueden ir en contra inclusive de la legalidad y la Constitución, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Silva Facetti. Gracias, presidente. Desarrollando más la idea, ¿verdad? Está el principio de legalidad de los actos administrativos, ¿verdad? Se presume la legalidad de los actos administrativos hasta tanto se considere inconstitucional. Y lo de la AFD, por ejemplo, es un vivo ejemplo, ¿verdad? Ellos pudieron emitir bonos y nadie dijo nada. O la capacidad que por una ley se le da al Ministerio de Hacienda de renegociar los préstamos. Para mí son préstamos nuevos. O sea, al cancelarse un préstamo y a tomarse es un préstamo nuevo y hoy lo está haciendo por ley. Pero en términos, se presume que va a utilizar bien la administración, se presume que los resultados siempre van a ser a favor del Estado. Vamos a medirlos, ¿verdad? Vamos a medirlos en el sentido de que si tomamos un préstamo, una tasa y la refinanciación realizada en forma directa por el Ministerio de Hacienda en base a una ley, que para mí, sostengo, sigue siendo un préstamo nuevo, pero así no entendió la mayoría cuando se trató esto y hoy lo están haciendo. Bueno, y es más conveniente al Estado, entonces se presume que administrativamente es legal. Entonces, lo que propone acá hoy el ministerio es, y celebro porque para mí la peor gestión es aquella no realizada, ¿verdad? Él está proponiendo una solución a un problema que es su obligación constitucional, su obligación legal al estar al frente de la institución y la garantía de por sí el propio fideicomiso. Lo que está usando, está precautelando esas tierras que sí o sí le pueden entrar el día de mañana a gente y no le van a sacar nunca. Imagínense acá enfrente a la plaza nomás, el PA que tenemos nosotros para sacarle a la gente, lo que va a hacer si le llega a entrar a un ministerio que no tiene los rubros necesarios para iniciar una acción de desalojo o de recuperación de inmuebles, le llegan a entrar y chau, hashtag chau va a ser el título al día siguiente. Entonces, para mí es absolutamente válido. Y no solamente es válido, es necesario y es importante porque, cierto, el ministro es una persona muy entendida y
ya tiene un background muy importante, ¿verdad? Pero si ponemos bien delimitado, le estamos dando una herramienta más a un ministerio que no es un ministerio cualquiera, es un ministerio que su única función es darle a la gente una vivienda digna. Y empezando, por supuesto, por las clases más necesitadas, y en la segunda etapa, que es la etapa que está proponiendo él, porque lo va a hacer conjuntamente con el sector Día, privado, es a la presidente. clase media. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. El doctor Barrios, soy presidente. Doctor Barrios, ¿quiere hablar, por favor? Señor. Senador Barrios. Adelante. No escuché. Está bien. Senador Antonio Barrios. Adelante, por favor. ¿Me escucha? Muy molesto. Recién se te escuchó, Tony. Habla un poco otra vez. Te está dando la palabra a él. No. Tiene apagado su micrófono. Senador Antonio Barrios. Tiene apagado su micrófono. No sé si me escucha. Tu micrófono, Tony. Senador Antonio Barrios. Ahí está su micrófono. Tiene. Apagó otra. Apagó otra. Mientras tanto, yo puedo. Permiso, Ministro presidente. Mientras tanto. Sí, Carlos muchas gracias, Rodríguez. presidente. Sí, mientras se conecta el senador, quería nomás aclarar, pues estuve escuchando de que el viceministro de Economía se refería a que el ministerio no tendría condiciones de recupero de esas ventas eventuales de departamentos. En primer lugar, justamente los bienes fideicomitidos lo que hace es garantizar en esa herramienta financiera la producción o el desarrollo de X cantidad de departamentos que prácticamente ya están todos preseleccionados y esos van a estar totalmente financiados por algún banco o financiera. Precisamente ahí está la garantía que ofrece este recurso para que no se de ninguna manera sea un quebranto para las finanzas públicas. Primero, porque el Ministerio de Hacienda va a ser el que va a evaluar. Segundo, todas esas ventas ya prácticamente realizadas en pozo van a ser financiadas en un 100% por el sistema financiero. Y ese recurso financiero va a permitir pagar a los bonistas, a los inversionistas que finalmente hicieron posible que ese desarrollo inmobiliario se pueda realizar. De manera de que el inversionista recibirá su dinero con un plus, que sería el costo del dinero, que es el interés que será pactado, y no va a ser de ninguna manera algo que esté fuera de competitividad con las tasas que eventualmente el mismo Ministerio de Hacienda estaría aceptando, porque va a evaluar las condiciones planteadas. Y lo más relevante es de que el Ministerio de Urbanismo, que hoy tiene un baldío simplemente, va a tener todo un complejo habitacional que le va a redituar el plusvalor sobre ese inmueble ocioso y hoy expuesto a una cantidad de riesgos, que ya se habló de eso. Y ese plusvalor también va a tener un retorno en las finanzas de la institución. Y nosotros no tendríamos ningún reparo en que el Ministerio de Hacienda también sea un receptor de un porcentaje de ese plusvalor, primero para que el Ministerio de Hacienda, lejos de ser un órgano de financiamiento, sea un órgano más de recaudación y poder contribuir para el pago de la deuda pública. Y por otro lado, nosotros como institución, volver a tener una generación de fuente 30, que son recursos institucionales que hemos totalmente perdido prácticamente, porque hoy dependemos de toda esta cartera de deudores por venta de inmuebles de los últimos 30 años, que son lo que hoy estamos recuperando, ¿verdad? Creo que se ha demostrado la transparencia en la administración, de 97% de morosidad que
yo he encontrado hoy está en poco menos de 52% y en los próximos meses estamos aún reduciendo más porque estamos reestructurando a las familias, estamos prácticamente preguntándoles qué cuota es la que puede pagar para que construyamos el nuevo plazo, para que esas personas no tengan en ningún caso que perder sus casas por deudas hasta la fecha. Así que nada más que esa aclaración, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Antonio Barrios. Usted quería hablar, por favor, si me copia. Buen día, senador. Presidente, disculpe, presidente. Tenía problema de audio y no le estaba escuchando. No sé si se refirió ahora a mí. Sí, señor. Si usted quería hacer uso de palabra. Nada más, presidente. Era para averiguar si íbamos a continuar esperando o íbamos a iniciar la sesión, pero veo que ya se inició la sesión. Así que nada más era por eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Debo informar que este proyecto de ley es una iniciativa parlamentaria firmado por varios senadores de esta Cámara. Proyecto interesante sobre el cual considero que tenemos que seguir hablando, razón por la cual propongo a esta comisión no tratar hoy, sino postergar para que podamos seguir conversando con los proyectistas, con el señor ministro Carlos Pereira y con la gente de Hacienda, a ver si podemos llegar a algo bueno. Tenemos 1 millón de viviendas que falta en la República del Paraguay. Indudablemente que con crédito, con préstamo o con emisión de bonos no vamos a conseguir eso. Iniciativa de este tipo que nos presentan varios senadores, conversaron con el señor Pereira, es muy importante. Sugiero a esta comisión no dictaminar y seguir estudiando, si les parece, a consideración. Muchas gracias. Ingeniero. Presidente, el segundo punto del orden del día es el proyecto de ley que aprueba el contrato de concesión suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y la empresa Zeus Hull S.A. para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en la región occidental de la República del Paraguay. Para este proyecto está invitado el ingeniero Carlos Saldívar, el viceministro de Minas y Energías, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Haas. Permiso, señor presidente, para retirarnos de la reunión, ya que se agotaron los temas a los cuales fuimos convocados y quedamos atentos para la próxima convocatoria. Un saludo y un buen día para todos. Gracias a usted. Señor viceministro de Saldívar. Muy buenos días, señores. Aquí firme, presente. Sobre Zeus, por favor. Estamos tratando el tema de Zeus. Muy bien, señor senador. La empresa Zeus es una empresa que tiene por objetivo realizar trabajos de prospección, exploración y, si es posible, explotación de hidrocarburos en un área del Chaco paraguayo, la parte noroeste, sobre un área de 483.264 hectáreas. Y todos los antecedentes que hemos remitido donde corresponde demuestran que ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley 779/95 de hidrocarburos, senadores. Estamos abiertos para cualquier consulta con los asesores jurídicos y con el técnico, el director de hidrocarburos. A las órdenes.
Muchas gracias. Algunos de los senadores que quieran hacer una pregunta sobre la senadora Desiree Masi. Adelante, senadora. ¿Nos podrían explicar por lo menos resumidamente cuáles son los antecedentes de esta empresa? ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes, si es que pueden enviar, quiénes son los accionistas? Ya sé que debe estar ahí todo en el paquete, pero no sé quién leyó todo, ¿verdad? Porque si quieren dictaminar, yo estoy de oyente acá, pero de todos modos me gustaría un poco escuchar algo más, que la empresa es Zeus y viene, no. La empresa, ¿qué antecedentes tiene? ¿Dónde más trabaja? ¿Es exclusivamente de Paraguay? Yo escuché que ellos estaban contratando ya a técnicos paraguayos, eso fue lo que informaron a técnicos. O sea, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el canon? ¿Cuántos años? Si nos pueden explicar cómo corresponde una concesión, presidente. Gracias. Señor viceministro Saldívar, con sus técnicos, por favor. Muchas gracias, senador. Exactamente, así como dice la senadora, nosotros en su momento hemos remitido, ¿verdad?, todos los antecedentes, pensábamos que ellos tenían conocimiento y que han dado una lectura, pero no obstante, con mucho placer le podemos resumir todo lo relacionado a los antecedentes de esta empresa, presidente. El abogado González, si puede, la parte jurídica, si puede leerle, por favor. Sí, buenos días, señores senadores. Bueno, la empresa CEU es una sociedad anónima instalada acá en Paraguay, ¿verdad? Sus accionistas son el señor Ramús Ray, que es el señor Juan Enrique Ramús Ray, y el señor Papalardo. En ese sentido, la empresa ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley 779 en cuanto a lo que es todo lo que respecta a la parte social, a la parte financiera, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. Ha también abonado el canon respectivo correspondiente a la parte de prospección por aproximadamente 285 millones de guaraníes. También tiene pólizas de caución y responsabilidad civil por monto en lo que respecta a la caución por 48.300 monedas americanas y 880 millones de guaraníes con respecto a la responsabilidad civil. Ellos están previstos tener una inversión de 2 millones de guaraníes en la parte de dólares, perdón, en la parte que respecta a lo que es la parte de exploración, ¿verdad?, que es la parte mínima de inversión requerida, realizando los trabajos respectivos. También ellos tienen previsto realizar, digamos, dentro de lo que es el contrato, el cumplimiento a todo lo que es la normativa ambiental. También están establecidos dentro del contrato todo lo que es respecto a los pueblos originarios que podrían encontrarse dentro de la zona, ¿verdad? Entonces, esa empresa, de lo que ha presentado con respecto a las documentaciones que exige la ley 779, ha cumplido perfectamente y cabalmente con respecto a eso, tanto en la parte financiera, la parte social, la parte tributaria también está previsto dentro de lo que establece el mismo contrato y ajustándose a lo que establece la ley. Es una empresa paraguaya constituida acá en Asunción, específicamente en la dirección establecida en el mismo contrato, ¿verdad? Es Madame Lins en 1516 y José Papalardo, ¿verdad?, de esta ciudad. Esa es la dirección que está constituida la empresa, una empresa, como dije, es una sociedad anónima constituida por dos accionistas mayoritarios, en este caso el señor Enrique Ramúncer Ray y el señor Papalardo, ¿verdad? Por lo demás, creo que ha cumplido perfectamente y cabalmente. No solamente hemos realizado el análisis respectivo acá en el viceministerio, el Ministerio de Obras Públicas, sino también en el Ministerio de Hacienda, cumpliendo con todas las exigencias de ambos ministerios. Es importante acotar, señores senadores, de que la empresa ya ha realizado anteriormente trabajos operativos de campo en nuestro país. Todos los trabajos realizados en el campo fueron fiscalizados por esta institución como corresponde y como nos obliga la Carta Orgánica. Tenemos previstos también acompañar los trabajos
descriptos en el cronograma de actividades del contrato de concesión, ¿verdad? Si es aprobado este contrato. Gracias. Voy a leer después todos los documentos. Gracias, presidente. Y viceministro, o no sé qué cargo tienen ahí todo el equipo del viceministerio. Gracias. A la orden, senadora, muy amable. Muchas gracias. Debo aclarar que el Poder Ejecutivo ya firmó un convenio con esta empresa. Viene a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para conocimiento y a posteriori, si encontramos gas y encontramos petróleo, en esa zona sí hay leyes que regulan cuánto deben pagar por la prospección y la explotación. Esto viene aquí para conocimiento y ser tratado en la plenaria del Senado. Entonces, después de esta aclaración, vamos a escuchar al señor senador Silva Facetti. Gracias, presidente. Realmente por la exploración ya pagan un canon, viceministro, ¿verdad? Si me permite Sí, así mismo, por la etapa de exploración también ya pagan un canon, senador. Usted conoce bien la ley acá. Yo lo que quiero, más o menos siguiendo la línea de decir, este proyecto es nuevito, fresquito, ¿verdad? Entonces, me gustaría personalmente, ¿verdad? Porque realmente Paraguay ya tenemos concesiones en todo el Chaco, en San Pedro, en Itapúa. Tenemos concesiones en Misiones Paraguarí por el tema de oro, en Caazapá, por el tema de uranio, en Guairá también por el tema de metales preciosos. Si es que se puede, a mí me gustaría, presidente, que la comisión conjuntamente con Cuenta de Control nos haga un relevamiento un poco la situación de todas las concesiones, porque es un tema que se dieron como coquito, me acuerdo, allá en la época final de Nicanor, y después empezaron a mermar un poco, ¿verdad? Y tener un poco una tabla de punto por punto, cómo están las concesiones en el Chaco, si están al día con sus obligaciones de la realización del pozo, porque un pozo te cuesta $5 millones, más o menos, ¿verdad? En algunos casos, en esta concesión originaria de Pirití, que después se convirtió en President, el segundo famoso pozo que iba a costar 5, costó 20 millones, ¿verdad? Se hizo el tercer pozo, no se hizo. Entonces, si pudiéramos posponer un mes y conjuntamente con Cuenta de Control y la gente del viceministerio, que entiendo que va a tener todo el detalle, ¿verdad? De cuáles son la situación, los plazos, los que solicitaron extensión o algún tipo de reconsideración por el tema de la pandemia o por los precios del petróleo, los pagos, etcétera, etcétera. Y entonces en un mes volver a meter y tratar, ¿verdad? Y más en este caso de esta compañía que sí ya tiene un antecedente porque ya tiene otra concesión otorgada y para medir. Yo no creo que haya problema con la aprobación, pero sí aprovechar la oportunidad para que desde la Comisión de Presupuestos y conjuntamente con Cuenta de Control se pueda tener un relevamiento de la situación de las leyes de concesión, exploración y en caso de que haya explotación, entonces dar ese siguiente paso, si les parece. Yo adelanto que no tengo objeciones, pero me encantaría antes de pasar a la etapa del estudio en el pleno, poder también a través del presidente que se haga en la exposición, se haga un relevamiento general, un informe general de cómo se están manejando todos estos permisos, porque es una deuda pendiente feroz que tenemos. Ahora, Paraguay no puede no tener gas, no puede no tener petróleo, no puede no tener minerales, pero es por la situación de Paraguay, una industria que quedó relegada un poco y nada. Entonces, en base a eso,
solicitar, si es que se va a hacer ese informe, solicitar postergación. En caso contrario, bueno, yo no tengo objeciones con la concesión. Gracias, presidente. Yo creo que podríamos aprobar y solicitar esos informes que usted dice, senador Silva Facet, si a usted le parece, porque creo que con lo que nos dijo el ministerio, el viceministerio, creo que es más que suficiente. Prácticamente aquí es un mero trámite. Faltaría también energía, medio ambiente sobre, que creo que está ya también ahí en esas comisiones. Entonces yo pondría a consideración aprobar el punto 2 de los señores senadores y solicitar después lo estipulado o lo pedido por el senador Silva Facchetti. A consideración. Una pregunta, presidente. Adelante. ¿Hay Senador. hay una moción de postergación o no del que me antecedió en el uso de la palabra del doctor Facchetti o Silva Facchetti o no? ¿Él pidió postergar o simplemente pidió unos datos? Senador Silva Facchetti tiene la palabra. No, si es que consideran, ¿verdad? No, yo no tengo ninguna objeción, pero creo que ya que está fresquito, ¿verdad? Porque normalmente tardan meses en salir las aprobaciones. Esto tiene un mes. Podríamos postergar un mes a los efectos de cuando se presente el informe al Pleno. Entonces el presidente de la comisión, conjuntamente con la Comisión de Cuentas y Control, puede hacer una exposición de la situación de todas las concesiones. Pongo sobre la mesa si consideran, y si no consideran... A consideración la postergación por un mes del señor senador Silva Facchetti, si no hay oposición. Muchas gracias. Señor viceministro, está libre. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes, señor senador. Hasta luego. Presidente, el tercer punto del orden del día es el proyecto de ley que reduce la tarifa de la ANDE proporcionalmente al costo de la energía eléctrica, promueve el incentivo al consumo en horarios de poco consumo y establece el canje de energía por empleo. Para este proyecto, presidente, están invitados el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, por el Ministerio de Industria y Comercio, el viceministro de Industria, Francisco Ruiz Díaz, y también el proyectista, el senador Busarski, presidente. Muchas gracias. Ingeniero Félix Sosa, presidente de ANDE, ¿alguna opinión sobre este proyecto? Luego le escuchamos al viceministro de Industria y Comercio. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Muy buenos días, señor senador, y al presidente de la comisión y a todos los senadores presentes y de otras instituciones, asesores presentes. Muchas gracias por la invitación. Adelante, presidente de Sosa, si tiene alguna opinión de la ANDE sobre este proyecto. Sí, señor presidente. Por favor. Sí, señor presidente. Tenemos 3 artículos que nosotros consideramos, o sea que donde hemos enviado nuestras observaciones. Primeramente, el artículo 1, donde dice que esta ley tiene por objeto adecuar la tarifa por el consumo de la energía eléctrica directa y proporcionalmente al costo de generación, transmisión, distribución, gasto administrativo y cancelación de la deuda de Itaipú Binacional. En este caso, la definición de la tarifa
del suministro de energía eléctrica ya está contemplado en la ley 966, donde indica claramente que tiene que cubrir todos los costos y tiene que tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre los activos inmovilizados. Entonces, esa es nuestra observación, considerando que la definición de la tarifa ya está contemplado en la ley 966 vigente, y donde claramente habla de que necesita de una rentabilidad para poder sostener el sistema, tener los recursos financieros disponibles para poder ejecutar las obras previstas en el plan maestro de la ANDE. El artículo 2, reducir la tarifa en el consumo de la energía eléctrica proporcionalmente a la reducción del costo de generación, transmisión, distribución, gasto administrativo y cancelación de la deuda. O sea que es la misma respuesta. Consideramos definitivamente que, como decía, la ANDE ya tiene contemplado la fijación de la tarifa en la ley 966 de la misma forma que hemos explicado en el artículo, con relación al artículo 1 del proyecto de ley. El artículo 3 habla, la ANDE deberá establecer un mecanismo de incentivos a las empresas e industrias de diferentes ámbitos y rubros para que estos consuman mayor cantidad de energía en los horarios de poco consumo u horarios no picos, de manera a que obtengan con ello la posibilidad de adquirir energía más barata. El pliego de tarifa vigente número 21 contempla la tarifa dinómica, es decir, a los efectos de diferenciar el costo de la tarifa de energía eléctrica en horario punta de carga y fuera de punta de carga. Por otro lado, también el pliego de tarifa se actualiza constantemente, la estructura del pliego de tarifa se actualiza constantemente. En este momento estamos realizando una consultoría a través del apoyo del BID para tener una nueva estructura tarifaria donde en base a la característica de las cargas y del sistema se define la estructura de costo, y eso responde a este artículo número 3 de este proyecto de ley. Y por último, el artículo 4, establecer que las empresas e industrias asentadas en el país tendrán derecho de realizar un canje de energía por empleo, y a la ANDE obligada a proveerle bajo un régimen especial de canje directo de energía por empleo, pudiendo adquirir energía más barata directamente proporcional a la cantidad de empleo que genere su actividad empresarial o industrial, debiendo para ello la ANDE diseñar y establecer los parámetros y los estándares requeridos para realizar dicho canje, siendo la regla que cuanto más empleo genere, más barato podrá adquirir la energía eléctrica. Va muy relacionado este pedido a lo que es la tarifa. La tarifa tiene que cubrir, como decía, todos los costos mencionados y tener una rentabilidad. Por otro lado, también no es rol de la ANDE tomar este tipo de definición. Tal vez este tipo de determinación tendría que ser definido en otros ámbitos, tanto en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Industria y Comercio, para poder definir, poniendo como ejemplo el tema de la tarifa social. La tarifa social se ha definido en otro ámbito y actualmente está recibiendo aproximadamente 260,000 clientes un subsidio de 25 a 75% definido por a través de una ley, y donde la ANDE aplica, pero la ANDE recibe una compensación por ese monto a través del Ministerio de Hacienda. El señor presidente de la comisión, ingeniero Fulgencio Rodríguez, son estas las observaciones de parte de la ANDE con relación a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro de Industria.
y Comercio. Le voy a hacer una pregunta, ingeniero Sosa. Sí, señor. ¿Cuál es el impacto de la tarifa o de la energía eléctrica en una industria típica que no sea electrointensiva hoy en su cadena de eslabonamiento estratégico de producción? De Teníamos acuerdo un al estudio en la ANDE. Sí, señor. Tenemos un estudio en la dirección planificación y, como usted dijo, una industria típica, dentro de la estructura de costo de una industria, reitero nuevamente, una industria típica que se instala en el Paraguay es de 5 a 7%, con la tarifa actual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Usted no está de acuerdo con este proyecto, presidente? De acuerdo al análisis técnico realizado, así como he manifestado, no estamos de acuerdo lo que le afecta a la ANDE. Escapa de la competencia de la ANDE. Por un lado, escapa de la competencia de la ANDE, principalmente el artículo 4, y los demás artículos ya están contemplados en la ley 966 de la ANDE. Muchas gracias. Señor viceministro. Señor viceministro, si está conectado, por favor. Señores senadores, yo creo que efectivamente esto es un proyecto que estaría escapando a las atribuciones de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Y, señor viceministro. Señor viceministro, ¿estás conectado? Sí, señor senador. Una Francisco opinión del Ruiz Díaz. viceministerio respecto a este, por favor. Ok. Después voy a hacer las últimas consideraciones. Sí. Nosotros, señor senador, acompañamos la posición de la Administración Nacional de Electricidad, teniendo en cuenta que, en primer lugar, esto tiene que ver con un aspecto financiero de buena gobernanza. Es muy importante consolidar, digamos, la autonomía de la ANDE en cuanto a lo que corresponde a la administración y a la fijación de tarifas, está muy vinculado con la fortaleza institucional. Entonces, estamos a favor de que la ANDE siga siendo la autoridad en cuanto a lo que corresponde a la fijación de tarifas, y de alguna u otra manera consideramos que esto podría afectar esa capacidad de la ANDE, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, en lo que correspondería a un canje de energía por empleo, consideramos que podría tener consecuencias no solamente sobre el aspecto financiero, sino también, ¿verdad? Tendríamos que tener instituciones bastante fortalecidas los efectos de alcanzar algún tipo de objetivo estratégico en el marco de la generación de empleo. Por lo tanto, estamos en la misma línea que lo que había señalado el presidente en ese sentido. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, señor senador Rasmussen. ¿Alguna opinión? Sí, presidente, gracias. A ver, yo creo que es un proyecto que en su objetivo, digamos, se entiende y es positivo, pero también yo creo que es atendible las observaciones que hace la ANDE, ¿verdad? A mí, particularmente, lo que me preocupa, yo entiendo que la ANDE tiene un plan de inversión de cerca de 7 mil millones de dólares, era hace unos años, que ya empezó también hace unos años.
y contempla que la diferencia eventualmente del costo de la energía que se va a dar, sobre todo con Itaipú, se utilice parte de ese margen que tenga para repagar sus préstamos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esa postura, ¿no? Particularmente yo creo que sería oportuno postergar hasta tanto tener un proyecto mínimamente acordado con la ANDE, que finalmente es el principal, entre comillas, afectado al proyecto de ley, y tratar en ese momento, presidente. Gracias. Muchas gracias. Senador Monjes, ¿alguna opinión? Muchas gracias, presidente. Yo soy de la idea que siempre hay que escuchar la institución más afectada. En este caso, la institución más afectada y caracterizada siempre por su alto criterio técnico, y saben también las proyecciones y las expectativas que tienen en cuanto a su administración, como usted estuvo por allí también, señor presidente. Está el ingeniero Félix Sosa. No podemos desoír, como así siempre nos apegamos a las recomendaciones, a la mayoría de las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, por ser la institución rectora de las finanzas del Estado. En esta oportunidad también amerita tener en cuenta las recomendaciones o las opiniones que se basan en criterios técnicos y financieros del ingeniero Sosa, postergar para que se pueda unificar criterios, no desechando naturalmente también las otras propuestas. Sin embargo, debido a que tenemos todavía un tiempo, yo también me sumo a la idea de la postergación para que se pueda arrimar posiciones y encontrar una solución mucho más consensuada y conveniente a las partes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien se opone para poner a consideración, alguien se opone a que posterguemos y hablemos con los proyectistas y recabemos más informes, verdad? Presidente, No. Señor. la Adelante, postergación señor. sería sine die, ¿verdad? Sine die, señor. Okay. Gracias. A consideración la postergación sine die. Muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias por su participación, ingeniero Félix Sosa, y a la gente de la ANDE y a la gente del Viceministerio de Industria y Comercio. Muchas gracias, señor viceministro. Muy amable. Muchas gracias, presidente. Continuamos. Presidente, el cuarto punto del orden del día es el proyecto que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por Ley 6.873 de fecha 4 de enero del 2022, Ministerio de Educación y Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción. Para este proyecto está invitado el decano de la Facultad FACEM, el profesor Constantino Guefos. Presidente. Muchas gracias a la gente del FACEM. Muchas gracias por su participación. Vamos a escuchar al doctor Guefos. Buenos días, muchas gracias. Estamos en la intención de trabajar dentro del Centro de Investigación para el Cambio Global. Esta es una institución que fue creada a principios de este año, como está en el proyecto de ley que se está tratando para su dictamen, y tiene previsto para su funcionamiento un proyecto de presupuesto que asciende a 3.000 y alguito de millones de guaraníes. Estamos a disposición de cualquier consulta que haya referente al mismo. Lo que quiero sí señalar desde un inicio, que no está previsto en este proyecto
rubros para salarios, pues el centro de investigación prevé su funcionamiento por proyecto, es decir, que los recursos aquí disponibles se estarían ejecutando siempre y cuando se realicen proyectos con objetivos específicos y con entregables bien medibles que sean de beneficio para la nación en el sentido de estudiar el cambio global que constituye básicamente todos los efectos que tenemos por el cambio climático que cada vez se siente más en nuestro país, la región y realmente en todo el mundo y merecen nuestra atención desde la academia. Muchas gracias, señor decano. Voy a dar la palabra a la senadora Boejara Hermelinda. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días al decano también. Y bueno, así como ya le han escuchado al decano, este presupuesto que están solicitando de 3.910 millones es muy importante porque es para los investigadores. Siempre decimos y cuestionamos que en la educación se realiza poca investigación. Y toda investigación también se relaciona con la finanza, con lo que es el presupuesto. Entonces yo solicito, presidente, por la importancia del proyecto de investigación que va a beneficiar al cambio climático para poder mejorar, que es una problemática actual, solicito la aprobación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buen día a los colegas. Solamente quería preguntarle al señor Guefos sobre líneas de investigación, como cuál es, digamos, un plan de trabajo que se está proyectando cuando hablamos de climático. Es muy amplio el tema. ¿Cuál es a su criterio y el equipo que seguramente está trabajando? Son las líneas de investigación iniciales, por lo menos, que están previstas como futura institución que se va a encargar del tema. Gracias. Muchas gracias, senadora. Señor decano. Muchas gracias. Nosotros identificamos inicialmente unos temas a ser tratados, consistente el cambio climático y la variabilidad, la contaminación ambiental, energía, salud pública influenciada por los problemas ambientales, seguridad alimentaria, ecosistema y biodiversidad, recursos hídricos, la dimensión humana del cambio global, las políticas públicas orientadas a mitigar los efectos adversos del cambio global, temas como diplomacia científica, desarrollo sostenible, economía verde y circular. Como temas prioritarios, quiero mencionar que las investigaciones que va a desarrollar este centro de investigación no van a dar como resultado solamente las publicaciones de papers, que es a lo que estamos acostumbrados los investigadores, sino que pretende tener un resultado más directo sobre nuestro pueblo en general y también acercarnos a las autoridades, acercando proyectos que permitan incorporar en la legislación futura los efectos que está teniendo el cambio global en nuestra población y a los cuales tenemos que adaptarnos de tal manera a poder llevar de la mejor manera posible estos efectos. Es lo que pudiera yo mencionar al respecto, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Esperanza. Gracias, presidente. Gracias al decano también. Me parece súper
importante que empecemos a explorar este tema, porque hay muchos sectores que todavía niegan que haya cambios climáticos y mucho tiene que ver con nuestro modelo de producción también, ¿verdad? En algún momento voy a plantear algunos temas en la plenaria que tienen que ver con esto, pero no es el motivo del tratamiento de hoy, presidente, pero me parece importante que haya avance de conocimiento científico sobre el tema y que en nuestro país apostemos al conocimiento científico, porque es lo que nos va a cualificar como sociedad para poder apostar a proyectos de desarrollo y de cambio, ¿verdad? Entonces, felicitar la iniciativa, presidente, y ojalá que podamos avanzar en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Pongo entonces a consideración de los señores senadores como única propuesta la aprobación del punto. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por su participación. Muchas gracias. El otro punto. Señor presidente, el quinto y el sexto punto se trata de dos pensiones graciables. El quinto punto es el que concede pensión graciable a los señores Vicente Escalante Figueredo, Atanasio Enrique Villalba Flor, Juan o Alberto Espínola González, Américo Jiménez Aguilera, Crispín Eugenio Civils González y Benigno Parra Ruiz. Es la presentación de un senador, viene una presentación, es la presentación de la Cámara de Diputados y ya se trató en la reunión pasada, fue postergado por 8 días, no contaban con una documentación que exige la ley y tiene vencimiento el 6 de octubre, señor presidente. Muchas gracias. Hemos hablado con los proyectistas sobre el punto número 5. Faltan algunas documentaciones, razón por la cual propongo de que volvamos a tratar el próximo martes, a consideración de los señores senadores. Muchas gracias. El punto número 6. Presidente, el punto número 6 es la pensión graciable que aumenta la pensión, por la redundancia, graciable del señor Silvio Antonio Estanislao. Es una presentación del senador José Ledesma. En su momento también se había postergado por 8 días, pero ya arrimaron toda la documentación que le hacía falta, señor presidente. Muchas gracias. A consideración, la aprobación del punto 6 reúne todos los requisitos. Le habíamos solicitado. A consideración. Presidente, esos fueron todos los puntos del orden del día. Se incluyó un adicional al orden del día. El primer punto es el de suministro y contrataciones públicas. Este proyecto viene de la Cámara de Diputados, es la segunda vuelta, y viene con modificaciones de 16 artículos. Este proyecto tuvo tratamiento de código y están en la sala de espera el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Sainz, y la viceministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, para el tratamiento de este proyecto, presidente. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces al señor Pablo y a la secretaria de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Viviana Casco. Señor Pablo. Señor Pablo, sobre este punto. Señor Pablo, su micrófono.
Su opinión. Buenos días, presidente. Muy buenos días, ministra y equipo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, buenos días, presidente, buenos días, senadores, senadoras. Muchas gracias. Le escuchamos, señor Pablo. Su opinión cortito nomás sobre este punto. Sí, presidente. Así como se mencionó en distintas ocasiones por parte del equipo de trabajo del área administrativa, nosotros estamos muy conformes con la versión inicialmente aprobada en la Cámara de Senadores y preferiríamos, por una cuestión de concordancia de todo el texto legal y de una cuestión de uniformidad en la aplicación, mantener la versión senadores y lograr la aprobación de la misma en esta ocasión, presidente. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. Señora Viviana Casco. Muy buenos días, presidente, buenos días a todos los senadores y senadoras. En línea también con lo que manifestó el señor Pablo Sey, nosotros como STP, y también me gustaría hablar un poco también en nombre del ministro Llamosa, puesto que estamos también trabajando de manera coordinada. Estamos de acuerdo con la versión Senado, consideramos de que fue trabajada de manera consensuada y acordada, tanto con los senadores que participaron en ese momento y con el equipo técnico de las instituciones que propusimos el proyecto de ley. Así que solicitamos amablemente ratificarse en la versión Senado in toto. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Desiré, ¿usted quería hablar sobre este tema? Senadora Desiré. Senadora Desiré. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. Bueno, yo estuve analizando las modificaciones de la Cámara de Diputados y efectivamente concuerdo en que en ratificar la versión Senado, así como indican exponentes del Poder Ejecutivo, de diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, por varios motivos, ¿verdad? Hay varias modificaciones que son más de forma y que van en contrasentido de otros artículos del proyecto de ley, y también hay un artículo en particular nuevo, que es el artículo 93, que degrada de alguna manera la calidad solicitada a los oferentes, y por lo menos lo que yo estuve averiguando va en contra, digamos, de mejores prácticas, digamos. En vez de mejorar el proceso de contratación, lo vuelve más flexible y más vulnerable, ¿verdad? Entonces, por lo menos mi posición particular es para acompañar el dictamen por la ratificación de la versión Senado, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Monjes. ¿Y está todavía? Presidente. Senadora Desiré, ¿usted quería opinar sobre este punto? No me escucha. Senador Zacarías Irún. Gracias, presidente. En el mismo sentido nomás, yo creo que no hay mucho que discutir ni mucho que hablar. Ya hemos discutido en su oportunidad en el Senado este proyecto de ley. Y creo que es clarísimo, el texto del Senado es un texto que favorece bastante a todo lo que es el andamiaje del tema administrativo de contrataciones, hace también a la transparencia en todo lo que va en el proceso de contratación de las diferentes instituciones. Así que lo importante creo que es que agilicemos, que saquemos, que demos ya el cuerpo legal correspondiente para que entonces se pueda manejar mejor todo lo que es el proceso administrativo de contrataciones públicas. Así que estoy también con la aprobación y el tratamiento inmediato y por sobre todas las cosas dejar el texto del Senado, coincidir en ratificarlo en el texto del Senado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor senador. La Secretaría Técnica de Planificación, señora Viviana Casco. Gracias, presidente. Para manifestarle nomás de que nosotros el día de hoy estaríamos remitiendo una nota manifestando este parecer que le acabamos de mencionar, también ya con los detalles por artículo,
a fin de que el equipo técnico y ustedes puedan tener en detalle cuál es nuestro parecer sobre cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Senadora presidente. Desiree, una opinión, por favor. Sí, o sea, acá lo que acaba de decir, a ver un poco, ¿Hacienda está o no de acuerdo con la ratificación Senado? Está de acuerdo. O sea, que va a enviar la Secretaría de Planificación. ¿Qué manera de liarse tiene el Ejecutivo? Yo, por lo menos, presidente, leyendo ambos proyectos, estoy de acuerdo con ratificar versión Senado. Ahora, si el Ejecutivo empieza a enviar notas, que yo pienso esto, que yo pienso aquello, están perdidos. Parece ser que no aprenden. Yo eso nomás quiero decir, presidente. Si la Secretaría Técnica va a enviar una nota que los artículos, no sé qué, particularmente voy a votar versión Senado. Pero si quieren confundir ustedes lo del Ejecutivo y perder más tiempo, es su drama, no el nuestro. Así que, presidente, yo por lo menos, yo no puedo votar acá, pero aclaro que en la plenaria voy a votar versión Senado. Y reitero, si Hacienda quiere confundir, enviar este artículo sí, porque la Secretaría Técnica, no, bueno, señores, después no se quejen. Gracias. Muchas gracias. Pongo a consideración como única moción entonces la ratificación de la versión del Senado sobre este punto. A consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pablo. Muchas gracias, señora Viviana, por su Muchas gracias, participación. presidente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadoras y senadores. Hasta luego. Versión Senado. Hasta luego. Seguimos. El último punto. El último punto del adicional del orden del día es el proyecto, es el veto total del proyecto de ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay. Este proyecto ha sido presentado por el senador Derlis Osorio. Para la ratificación de la Cámara de Senadores en este proyecto necesita mayoría absoluta de 23 votos, presidente. Estamos trabajando con la gente de Hacienda para saber en cuánto impacta la recaudación. Ahora no tenemos quórum. Le doy por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias. Tengan un buen día.